Capítulo 12. Las luchas recrudecen. Durante las primeras horas de la noche fueron llegando a la institución de amor y caridad personas atormentadas de varios tipos. Deprimidos, en un lamentable estado de obsesión provocada por entidades perniciosas, algunos portadores de esquizofrenia paranoide, otros inquietos con los problemas económicos que los afligían, y la gran mayoría víctima de problemas existenciales. La necesidad de recibir socorro los había compelido a participar de las actividades espiritistas, con la expectativa de conseguir liberación y éxito, como si fuera por arte de magia. Aún se formulan ideas muy equivocadas al respecto del espiritismo, efecto natural de la ignorancia generalizada en torno del asunto, así como de las informaciones sin fundamentos. El Consolador prometido por Jesús vino a ofrecer a los seres humanos el confort moral, pero también la directriz de seguridad para que adquieran conciencia de los deberes en relación a la existencia, comprendiendo que los efectos que resultan de las acciones negativas no pueden ser detenidos, sino diluidos por las acciones de ennoblecimiento. Además, Jesús elucidó que el Paráclito vendría a repetir sus palabras que estarían olvidadas y también a decir cosas nuevas que, en aquella ocasión, no podían ser entendidas. De ese modo, la misión del espiritismo es iluminar la conciencia humana, enseñar al individuo a encontrar la propia paz bajo la inspiración del excelso bien, conducir con seguridad a aquel que lo busca, propiciándole armonía interior y alegría de vivir. En aquel momento estaba siendo preparado el auditorio para la palestra semanal de elucidaciones sobre la doctrina, tras la cual siempre eran aplicados pases colectivos y especiales a aquellos más necesitados que los solicitaban con avidez. Muy inspirada, la expositora de la noche abordó el tema del Evangelio según el Espiritismo, insertado en el capítulo 5, titulado Causas actuales y causas anteriores de las aflicciones. La cuestión, de gran actualidad, fue tratada con lógica y emoción, conduciendo el raciocinio de los oyentes en torno de la justicia de las reencarnaciones y de los imperativos necesarios para una jornada de equilibrio y de salud. Terminada la charla, cargada de vibraciones de armonía y de fluidos saludables, los candidatos a las entrevistas especiales siguieron a una sala contigua, mientras los demás permanecieron en el recinto para el tratamiento bioenergético. Estábamos cooperando con los médiums pasistas, cuando nuestro mentor fue procurado por una señora desencarnada de edad avanzada, que venía a rogar un socorro especial para su nieto, que en ese momento estaba siendo orientado por el asistente fraterno. Mentalmente convocados, seguimos a los demás miembros del equipo y acompañamos el diálogo de uno de los jóvenes depresivos, que también sufría una opresiva obsesión de una entidad insensible y vengativa. El aspecto del desencarnado era repelente y permitía percibir que se encontraba en una fase de transformación lupina. Acoplada al joven, periespíritu a periespíritu, se beneficiaba de sus energías, absorbiéndolas por intermedio de los chakras genésico y cerebral, al tiempo que lo inducía a la fuga por el suicidio. Aturdido, sin una coordinación equilibrada de las ideas, con dificultad y lentitud de pensamiento, el paciente se decía infeliz, sin saber qué rumbo tomar, conforme narraba al oyente atento. Se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico y las drogas que usaba eran muy fuertes, no logrando revertir el proceso depresivo, al tiempo que más lo perturbaban. Estaba dispuesto a parar la terapéutica, sin embargo, sentía ímpetus de lanzarse por la ventana del apartamento donde vivía en un 10º piso, buscando la muerte, que sería inevitable. En ese interín, explicó con dificultad, la abuelita se me apareció en un sueño, amparándome. Al día siguiente experimenté una paz que ya no recordaba haber sentido antes, pero poco después volvieron las extrañas sensaciones y se agudizaron los impulsos para el salto al vacío. En casa, soy muy martirizado por mi padre, se lamentó con voz trémula, que me considera un demente y perezoso, lo que más me atormenta y asusta. De no ser por el apoyo de mi madre, ya habría resuelto esta dificultad. Paró la narración y se dejó dominar por la emoción de las lágrimas. Era un joven con menos de 25 años de edad, a pesar del desgaste que demostraba, dándole la apariencia de un envejecimiento precoz. Inspirado por su guía espiritual, que demostraba un sentimiento de compasión por el enfermo, el amigo oyente le explicó: «No toda enfermedad es realmente solo enfermedad. Conforme usted oyó en la charla, hace poco, todos provenimos de existencias anteriores
en las que no siempre mantuvimos una conducta sobria o digna, perjudicando, por nuestra incuria, a otras personas que no consiguieron perdonarnos. La muerte arrebató a unos y a otros, manteniendo las consecuencias de su comportamiento escritas en la conciencia. Al retornar a la Tierra para dar continuidad al proceso evolutivo, enfrentamos los gravámenes que siguieron con nosotros, ahora en forma de rescate, sufrimiento, perturbación, especialmente provocados por aquellos que padecieron en nuestras manos o gracias a nosotros. No pocos de estos espíritus sedientos de venganza se vinculan a nosotros mentalmente y nos transmiten sus pensamientos negativos, deseando nuestro fracaso. La depresión es una de las formas por la cual la divina conciencia ajusta a los endeudados morales, porque la culpa adormecida en la conciencia resurge, generando conflictos y perturbando las neurocomunicaciones. Concomitantemente, sin embargo, aquellos adversarios invisten furiosos contra nuestra fragilidad y agravan nuestro disturbio, intoxicándonos con sus energías deleterias, con sus pensamientos de odio, y con el tiempo consiguen una dominación casi absoluta sobre nuestra voluntad. Se hace necesario un gran esfuerzo para desprendernos de la situación desventurada, recuperando la lucidez mental y el interés por la vida. Usted hizo muy bien en venir hasta nosotros, y creo que fue su abuela generosa quien lo inspiró a tomar esta decisión. No se desanime, por cuanto ahora comienza una fase nueva y feliz en su existencia actual. Mediante la terapia por los pases, las instrucciones que absorberá en las charlas públicas y su esfuerzo mental, usted conseguirá liberarse de la opresiva constricción del perseguidor y de los impulsos que lo empujan al suicidio. Si resolviese el problema, el suicidio sería una forma de liberarse del mismo. No obstante, porque la vida prosigue, aquel que huye de las aflicciones de esa forma, las reencontrará en el más allá ampliadas, sumándose a los dolores impuestos por el gesto de cobardía. Recurra a la oración, a lecturas edificantes, de forma que su pensamiento abandone el pesimismo y pase a cultivar la esperanza y la alegría existencial, contribuyendo así a la normalización de las neurocomunicaciones, gracias también a los medicamentos que cooperarán en favor de su reequilibrio. Pase a la sala de pases, beneficiándose desde ya y reprograme su existencia. Usted solamente podrá ser ayudado si decide ayudarse, ofreciendo su parte que es indispensable en este proceso tan complicado. Revelando un mejor ánimo, el joven se levantó y retornó al recinto donde había estado antes. Un médium solícito se le acercó y le aplicó pases con vibraciones de salud y paz. Por nuestra parte, el mentor también contribuyó con su energía poderosa, prácticamente anestesiando al acompañante desencarnado, insensato y cínico, que se mofaba de su víctima. Acto seguido, el doctor Becerra afirmó a la abuelita confiada que, aún en aquella noche, el nieto sería convenientemente atendido, además del auxilio que acababa de obtener. El joven, que se había presentado antes casi vencido, se renovó, experimentó la esperanza de conseguir la cura, y asesorado por la abuela salió reflexionando de manera diferente al respecto del problema que lo angustiaba. Cuando la verdadera solidaridad rija entre las criaturas humanas, y todas se recordaren de que el bienestar de un miembro redunda en la alegría de todos, cambiarán los cuadros de sufrimiento, en razón del auxilio recíproco que predominará, venciendo el egoísmo y las pasiones primarias responsables por los desastres morales y espirituales que asolan la tierra. La misión del espiritismo es la de conducir las conciencias a los irreprochables cultos del deber, teniendo el amor como directriz segura e insustituible, lo que no implica la aceptación de los disparates presentados por los insanos, sino el coraje para divulgar y vivir el bien en todas y cualesquiera situaciones, trabajando por la orden y por el progreso, tanto individual como colectivo. Más tarde, cuando las tareas convencionales de la institución fueron concluidas, nuestro bienhechor nos invitó y, ante la anuencia del generoso hermano, programó el trabajo de socorro al joven depresivo y obsesionado. A las primeras horas de la madrugada, estábamos todos reunidos, los mismos que participamos del socorro al rabino judío, para el enfrentamiento con las luchas que siempre recrudecen, especialmente en estos graves días de transición planetaria. El doctor Becerra destacó a 2 cooperadores desencarnados de la casa para que fuesen a buscar al joven Raimundo en parcial desprendimiento por el sueño, a fin de que se le diese continuidad a su tratamiento espiritual. En breves minutos los diligentes amigos retornaron,
conduciendo al espíritu adormecido, al cual se encontraba ligado el perturbador consciente que blasfemaba colérico. Como las vinculaciones existentes entre la víctima y el verdugo son siempre en el área del periespíritu, liberándose el espíritu por el relativo desprendimiento del cuerpo, los vínculos permanecen, arrastrando a los explotadores desencarnados al lugar en que el mismo comparezca, ya sea lúcido o adormecido. Despertado por el amigo de los sufrientes, Raimundo procuró identificar dónde se encontraba, reconociendo a la abuelita que lo había acompañado desde el hogar, y buscó el reconforto de su presencia. Sin demoras, su bienhechora le explicó en breves palabras que aquel sería un momento de alta significación para su existencia, combinándolo a permanecer en paz y con confianza. El dirigente espiritual hermano profirió la plegaria ungida de amor, que daba inicio a la reunión, mientras doña Celestina se concentraba profundamente, ampliando las irradiaciones periespirituales en actitud receptiva. El doctor Becerra, por medio de pases dispersivos aplicados en el paciente y en su adversario, liberó al vengador que pronto fue acoplado a la médium en trance. De inmediato, rugiendo de cólera, el desdichado interrogó: «¿Qué sucede? ¿Cuál es la razón de este consejo o tribunal reunido que me obliga a presentarme contra mi propio interés?» Con voz dulce y bondadosa, el mentor le aclaró: «No se trata de una ni de otra organización, sino de una reunión fraternal para un diálogo esclarecedor. Como el amigo no ignora, el intercambio entre las dos esferas de la vida es continuo y significativo. Aquí estamos a servicio de Jesús para liberarlo del sufrimiento que se prolonga por algunos decenios, solamente por la terquedad del hermano. Nada justifica su inclemente persecución al joven Raimundo, que padece su perversa imposición, amenazándolo de destrucción de la existencia física. Todos renacen para progresar, para reparar y liberarse del mal que les permanece esculpido en las delicadas fibras morales. ¿Por qué la falsa preocupación conmigo, que soy su víctima, que experimenté la espada de la perversidad cegándome la vida en días no muy distantes? ¿Por qué la preocupación benéfica en relación al miserable que cegó muchas vidas inclemente, entre las cuales se encuentra la mía propia? Éramos hermanos de sangre, pero diferentes en valores éticos. Mientras yo era un verdadero Abel, él siempre se reveló un tremendo Caín. Con la muerte de nuestros padres, él debería asumir los bienes que nos pertenecían y protegerme, por ser más joven y menos experimentado. ¿Qué hizo el insano? Se apoderó, por medios ilegales, de todos los recursos, dejándome en la miseria, victimado por enfermedades terribles sin ningún apoyo ni misericordia, hasta que la locura se apoderó de mí, arrojándome a las calles del abandono total, cuando vino la consunción del cuerpo entre otros vagabundos amparados bajo los viaductos de la urbe paulistana. Acompañé los restos materiales en descomposición, devorados por los vibriones, y sufrí la vampirización de otros desdichados que me constriñeron a más horrores de los que yo traía en el corazón. Esto porque, aún lúcido, juré vengarme y bebí todo el ácido del odio y del desespero que era posible, a fin de recuperar lo que era mío. Pero ¿cómo podría conseguirlo si la justicia terrestre pertenece a los poderosos que a todo y a todos sobornan y ganan? No fueron pocos los recursos legales que busqué, sin ningún resultado. No bastando con el hurto de la herencia, informado de mi situación de desespero, para atemorizarme, contrató a bandidos que me maltrataron, casi matándome, de lo que se derivó una de las enfermedades crueles que me devoró hasta las últimas fuerzas de la lucidez. Un día, por fin, me liberé de los vampiros que me explotaban y recuperé la libertad, para encontrarlo en un nuevo cuerpo, marcado por los conflictos de su infamia. Me di cuenta de los decenios que habían pasado, en los cuales sufrí las garras infernales del mal, reuniendo fuerzas para la venganza. Sintiéndome atraído por una desconocida fuerza hacia el infiel, comprendí que podía ser el juez de nuestro combate, resolviendo empeorar su desequilibrio en una ansia interminable de verlo del lado de acá, donde lo aguardo con la volupia de hacer con él, conforme sucedió conmigo, en razón de su codicia y perfidia. No hay dolor más dolido que aquel que es fruto de la traición de un hermano ambicioso y frío. Solamente por medio del mismo recurso que le sea impuesto es que se puede tranquilizar aquel que fue su víctima. La exposición era hecha en un tono de sufrimiento y de desquite, con una inflexión inusual. Se mezclaba el odio a la amargura y al deseo de venganza.
Retorciéndose en la aparejadura mediúmnica, el espíritu estridulaba, produciendo baba pegajosa que el médium exteriorizaba con los ojos desmesuradamente abiertos. Habiendo dejado que toda la hiel fuese derramada, el doctor Becerra le habló con voz paternal. Comprendemos, sí, todas sus dolores y somos solidarios. Todos nosotros, en la hilera de las reencarnaciones, vivimos momentos casi semejantes, por cuanto los instintos agresivos y malévolos que predominan en nuestra naturaleza espiritual promueven esas situaciones terriblemente desventuradas. En Caín, cuenta la tradición mitológica, Dios colocó una señal para que él expiase, mientras viviera, el crimen contra su hermano Abel. También en él, Raimundo, las leyes soberanas esculpieron la culpa que lo viene acompañando en el tránsito carnal a fin de que se recupere, no haciéndose necesaria la aplicación de su garrote de justicia, que lo convierte en verdugo, dejando de ser víctima. ¿Cuál es la actitud que aprendemos de Jesús en el Calvario, tras ser traicionado por Judas, negado por Pedro, sus amigos hermanos por él elegidos, y por toda la masa que recibiera misericordia y vida por intermedio de sus manos? Fue el perdón global, a todos aquellos que lo maceraron, que lo desconocieron, que lo crucificaron. Esto porque solamente el perdón posee el lenitivo para disminuir la crudeza purulenta de las heridas del corazón y del alma. Pero yo no tengo fuerzas para perdonarlo, reaccionó el indigitado. Desde que, en este momento, no tenga condiciones para perdonarlo, elucidó el mentor, dese a sí mismo la oportunidad de experimentar la felicidad de liberarse de él, a quien se aferra desde hace mucho tiempo. Mientras el odio germine en sus sentimientos, a hierro y a fuego de desespero, él mismo quedará moldeado en el núcleo de su ser como un lobo que caza a la oveja perdida a su alcance. Devorarla no resolverá el problema, porque éste es interno, es sede de locura que no cesa, cuando debería desaparecer. Observe su aspecto, la pérdida sensible de la forma humana, en consecuencia de las fijaciones lupinas que acalenta, como un animal ansioso por consumir a la presa. Usted es hijo de Dios, que lo ama y sabe de su sufrimiento. Él, sin embargo, es padre de ambos, sabiendo aplicar el correctivo al ingrato e invitando al que fue victimado a la evolución. En el mito bíblico, Abel fue sustituido por Seth, gracias al amor de Dios. De igual manera, deje morir la memoria tormentosa y renazca en la forma del otro hermano que vino después. Pero ¿cómo queda la justicia? Él caminará feliz mientras yo permaneceré en la sombra del desespero indefinidamente. De ninguna forma, respondió el sabio mentor, eso sucederá. Marcado con la memoria de la culpa como renació por el crimen horrendo perpetrado, él trae las condiciones para sufrir la depresión depuradora, mientras la aparejadura genésica que usted viene explotando se le presenta desde la adolescencia, con graves impedimentos que lo angustian, siendo una de las causas psicológicas del trastorno del que usted se aprovecha para complicarlo más. En este punto, los hermanos Petitinga y Jesús aplicaban energías saludables en el vampiro atormentado, que irían a alterar la forma en fase degenerativa y a disminuir el impacto del resentimiento y del deseo de venganza. Dando una señal significativa a la abuelita de Raimundo, ésta se acercó al rebelde y le dijo: «¿No me reconoces, Melquíades? Fui madre de ambos en aquellos días tormentosos. Retorné al mundo de la verdad antes que tu padre, y desde entonces he buscado el consuelo de la pérdida del hijo querido, como Eva en la Biblia, rogándole a Dios que me lo devolviese. De ese modo reencontré a nuestro infeliz Caín, pero también al sufrido Abel, que necesita transformarse en el complaciente Seth para la felicidad de todos. Tu padre retornó con él y hoy, en el mundo físico, le cobra los desmanes, detestándolo, molestándolo con reproches que le vienen del inconsciente amargado. ¿No te parece demasiado un pago doble? ¿Hasta cuándo él resistirá sin que ambos, tú y tu padre, seáis responsabilizados? Habrá solamente un cambio de postura en la que el perseguido de hoy, tornándose víctima de aquellos a quienes hirió ayer, reclamará también por justicia. Se torna una rueda de sufrimiento sin fin que necesita ser interrumpida por el amor». El infeliz la oía, deslumbrado, boca abierta, llorando copiosamente sin poder expresarse verbalmente, tal la sorpresa que lo acometió. Trémulo y tartamudeando, alzó la cabeza en dirección a la voz dulce y amena, luego interrogando: «Conoces todo mi dolor. El desespero me enloquece. Odio con todas las fuerzas del corazón. Este desespero no tiene fin. Anhelo arrebatarlo de vuelta al mundo de las sombras infernales, y aquí masacrarlo, sin nunca destruirlo.
Tras un silencio angustiante, dio un grito de desespero, suplicando: «Ten piedad de mí, que sufro el desvarío que nunca termina de consumirme, y hazme olvidar, solamente olvidar, pues que no aguanto más este fardo insoportable, esta presión que me masacra interiormente. Aquí estoy, hijo del corazón, siempre como tu madre que mucho te ama y también sufre con tu dolor. Sois mis hijos, tú y él, ambos necesitados de cariño y de oportunidad. Duerme en la gracia del Padre que nunca nos castiga, que jamás desea la infelicidad de quien quiera que sea y aguarda el mañana que surgirá risueño para ti, para todos nosotros. Reposa, hijo del corazón, y en tu sueño rehaz los paisajes sombríos de tu pensamiento. Juntos, después, trabajaremos por la redención del ingrato, amparando a tu Padre que se derrapa también por la senda de la animosidad de la cual desconoce la causa. Iluminándose, en razón de la inmensa ternura que derramaba en dirección del sufriente, lo tomó en los brazos como si fuera el niño de antes, y lo retiró de los fluidos de la médium, que pasó a recuperarse de las descargas enfermizas transmitidas por el enfermo espiritual. Entregando al hijo adormecido a los enfermeros diligentes, la dama feliz le agradeció al mentor, igualmente tocado en los sentimientos de amor, apartándose. Raimundo acompañaba todo el acontecimiento sin entenderlo, cuando el doctor Becerra, tomándole las manos, le explicó suavemente: «Hoy tiene inicio un diferente amanecer en tu existencia. Toda dolor, por más que se prolongue, alcanza el momento de cesar. Esto porque el amor es la ley que rige soberana en todo el universo. Recomeza el camino y ama, procurando rehabilitarte de los gravámenes del pasado que te siguen como una torpe sombra. Enfrentarás aún por algún tiempo el trastorno depresivo al que te haces merecedor, teniendo ocasión de meditar en la dimensión de los antiguos desmanes y considerar las grandiosas cosechas de las que puedes disponer para autoiluminarte y servir a la sociedad. De este contacto con nosotros tendrás una idea pálida al despertar. Sin embargo, todas las ocurrencias estarán archivadas en tu inconsciente, a fin de que la tentación de la prepotencia y del crimen no encuentre más guarida en tus sentimientos. Que el Señor de bendiciones te favorezca con su misericordia y paz». Acto seguido, lo indujo al sueño y propuso que fuese llevado de regreso al hogar, lo que sucedió de inmediato por los cooperadores dedicados. Podíamos constatar que el sueño físico es una excelente oportunidad de convivencia con el mundo espiritual. En el natural regreso al país de origen, cada individuo siendo llevado al campo vibratorio que le concierne por afinidad, realizando viajes astrales a otros niveles y regiones para aprendizaje, o a sitios de sombra y de dolor, correspondientes a las aspiraciones que le sean compatibles. Además, confirmábamos que la ley vigente en el universo para los seres pensantes después de la del amor es la del trabajo incesante, que se encarga de promoverlos en la escala evolutiva. El reposo es un engaño de nuestros sentidos, por cuanto, en el simple cambio de actividad, se disfruta de restablecimiento y de motivación para proseguir.